La murmuración afecta de manera negativa a los que la practican y a los que le rodean. Amén. Por eso es que me vi en la necesidad de leer el pasaje completo para tener una idea muy clara. Pero como sabemos, amado hermano, que la murmuración afecta, es necesario aconsejar que nos mantengamos lejos de aquella persona que le gusta, que uno ya sabe que le gusta murmurar. La persona que le gusta murmurar siempre estará buscando a alguien. Estará buscando a alguien en quien descargar todo su ese ambiente que se genera dentro de la vida de aquella persona que está con esa práctica de la murmuración. Pero para poder entender nosotros lo trágico que es, hermanos, lo difícil de esta situación de la murmuración, tenemos primero que aprender o que saber qué es la murmuración. La murmuración, hermano, es o son los comentarios malintencionados que una persona hace a una persona, pero que se le hace de otra persona que no está presente, pero siempre con la connotación, con la intención de hacer quedar mal a la persona. Yo no sé si me entendió. Amén. La murmuración es cuando una persona llega donde está otra persona y le habla, pero le habla con palabras malintencionadas. Nunca va buscando, hermano, el beneficio de aquella persona que no está, sino siempre va buscando, hermano, causar daño, desprestigiar. Amén, que la persona tenga un concepto distinto, bendito sea el Señor, pero a través de la murmuración. Y esto, viendo, hermano, este principio, viéndolo desde el punto de vista bíblico, nosotros tenemos cantidad de pasajes que nos hablan acerca de eventos, de ocasiones en las cuales vemos a personas dentro del pueblo de Dios, porque no estamos hablando de personas que están lejos o fuera del pueblo cristiano, sino dentro aún del pueblo de Dios. Cuando vamos a la Escritura encontramos, por ejemplo, uno de los ejemplos, y pudiéramos citar muchísimos ejemplos, pero yo creo que con algunos ejemplos, con pocos, es suficiente para entender lo que es la murmuración. Encontramos, por ejemplo, que murmurar, hermano, siempre está relacionado a personas que están manifestando una actitud de inconformidad. No sé si me va entendiendo. Siempre una persona que murmura es una persona que está en desacuerdo con algo, que está manifestando una queja, una inquietud, un punto de vista distinto, pero siempre con un espíritu no de unión, sino de división. Y encontramos en Mateo palabras de Jesús, Mateo 20, si usted quiere ir y si lo quiere anotar, lo puede hacer. En Mateo 20, del 1 al 16, encontramos una parábola del Señor. Esa parábola que el Señor, y no voy a entrar en los detalles de la parábola porque, hermano, nos estancaríamos ahí, pero solamente quiero que nos enfoquemos en aquellos obreros de la viña. Se recuerda esa parábola y la voy a relatar algo muy rápido, pero siempre con el objetivo de que podamos comprender el principio. La Biblia dice que Jesús, hermano, relató esta parábola de los obreros de la viña. Y dice la Escritura que Jesús comenzó a hablar de aquel señor de la viña que salió por la mañana a contratar obreros. ¿Se recuerda usted? Yo creo que ya algunos dicen, ya sé que va a terminar. Los que leen la palabra saben hacia dónde vamos. Dice que salió por la mañana, antes de las 6 de la mañana. El señor de esa viña ya estaba, hermano, fuera de su casa buscando obreros para su viña, antes de las 6. Pero dice la Escritura que a los primeros obreros que él contrató, quedó en un acuerdo con ellos y dijo, vayan a mi viña a trabajar y yo les daré un denario por el trabajo. Eso está clarito en la Escritura. Pero dice que el mismo señor de la viña salió, amén, salió a la hora tercera, que es alrededor de las 9, y luego dice que volvió a salir entre la hora sexta y la hora novena. Es que la persona que murmura siempre, hermano,
cree tener la razón para hacerlo. Sí, no hay algo que por lo que se sienta mal, no, es que piensa que tiene razón para hacerlo. Es una característica de la persona que tiene esa tendencia a murmurar. Siempre cree tener razón para hacerlo. Cuando vamos al pasaje de la Escritura que hemos leído, vaya, si usted le dio vuelta a la hoja, vaya ahí en Números capítulo 12. Amén. Y podemos encontrar que María, la hermana de Moisés, ella tal vez creía que tenía razón para murmurar. Y si nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿por qué? Pues la Escritura nos da ese por qué. Dice la Biblia, María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿A causa de qué? A causa de la mujer cusita que había tomado. Dice, porque él había tomado mujer cusita. Ahora, ¿quién mejor pudiera haberle dicho a Moisés, Moisés, esa mujer no te conviene? Dios, el que lo había llamado. Moisés, te voy a dar los pormenores de esta mujer para que tú sepas que moralmente tiene una trayectoria que está dudosa, que da mucho de qué hablar, por lo cual yo te voy a privar de que tú tomes a esta mujer. ¿Quién mejor, hermano, para señalar, para decir cuando una persona está bien o no, que Dios? ¿Sí o no? Pero encontramos que María, dice la Escritura, que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. En esta mujer, amado hermano, aunque no era del pueblo de Israel, no había ninguna falta moral. No había algo que tal vez le impidiera que Moisés la pudiera tomar como mujer. No había problemas morales, no había un problema tampoco legal. Por ejemplo, tal vez la mujer hubiera sido casada, como en el caso cuando uno de los hombres de Dios desciende a Egipto y le dice el Señor al rey de Egipto, no tomes esa mujer porque es casada con marido. Hay un problema legal. ¿Sí o no? Y sabiendo el Señor que va a usar a Moisés de una manera, hermano, tremenda, una manera terrible, una manera portentosa, el Señor estaba cuidando de Moisés. De hecho, cuando Moisés va de camino, hermano, hacia Egipto para dar ese anuncio del Señor, dice la Biblia que el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Por qué? Lo tuvo que frenar. Porque él iba hacia un pueblo a hablar de cosas, hermano, gloria sea al Señor, que representan a Dios. Se iban a acordar del pacto con Abraham, pero él no había circuncidado a sus hijos. ¿Sí o no? Y el Señor, y usted lo nota porque la mujer que entiende todo ese asunto, toma el pedernal y hermano, y circuncidan a los muchachos, se devuelve la mujer, bendito sea el Señor. Y esto es lo que le quiero decir, es que cuando hay un problema, Dios sabe cómo solucionarlo. Pero encontramos a María. María cree, amado, tener razón para murmurar, porque había tomado mujer cusita. Era una mujer de otro pueblo. Algunos creen que Séfora era árabe, que era, hermano, una mujer árabe, pero, o de descendencia árabe, pero que había vivido o que había nacido en Madián. Pero no había ninguna razón, bendito sea el Señor. María no había estado de acuerdo, supuestamente, con, hermano, el matrimonio de Moisés con Séfora, que aquí le llama mujer cusita. Pero no había ningún mal, ni moral, ni legal. Amén. Pero yo lo que creo es que esta inconformidad de María no era, hermano, sino un pretexto para tapar, hermano, lo que era el verdadero descontento de ella. No sé si me está siguiendo. Pero el verdadero, hermano, descontento, la queja de ella no era que había tomado una mujer cusita, sino que en el versículo siguiente, hermano, nos dice la Biblia en el capítulo 12, versículo 2, nos dice la Escritura
y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por quién? Por nosotros. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Es que no era, hermano, que le tenía disgusto, no estaban conformes por la mujer, sino más bien había una envidia ministerial, porque ellos veían que Moisés era una persona distinguida entre el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. De manera que hay personas que murmuran y dicen que es por una cosa, pero realmente a veces hay otras cosas ocultas. María y Aarón, hermano, María principalmente, porque la escritura, si usted observa el capítulo 12, versículo 1, no dice Aarón y María, tomando en cuenta que estamos hablando del Antiguo Testamento, donde casi siempre es el hombre el que figura. No, dice María, porque en el contexto que nos va a hablar la escritura, la que comenzó todo este problema fue ¿quién? María. De manera que comenzamos a ver en este versículo que el verdadero motivo era porque María tenía celo ministerial. Ella quería también tener el poder, y es que siempre el poder es causa, hermano, de deseo. La gente quiere llegar al poder, la gente quiere tener poder, la gente quiere tener fama, la gente quiere ser famoso, quiere tener liderazgo. Bendito sea el Señor, aun cuando se ignoran las responsabilidades que contrae el tener esos cargos. Oh, gloria al maravilloso nombre del Señor. Fíjese lo que dice ese versículo 2. Y ellos dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por quién? ¿No ha hablado también por nosotros? Realmente, amado hermano, tanto María como Aarón habían recibido, o sea, ellos en una parte tenían razón. El Señor había puesto, hermano, de su espíritu también en Aarón y en María. Mire, cuando vamos a Éxodo, dos pasajes, Éxodo capítulo 4, en el versículo 15, encontramos el pasaje cuando Dios está hablándole a Moisés para que vaya a la tierra de Egipto a libertar al pueblo. Amén. Y Moisés se está negando, y el Señor le dice: mira, ¿qué no conozco yo a tu hermano Aarón? Amén, que habla bien. Y entonces el Señor comienza a decirle: mira, Moisés, tú vas a estar en lugar de Dios. Él va a ser el profeta, tú vas a poner las palabras en su boca. Y luego dice: y yo estaré con él, pero también estaré contigo. Es decir, que Dios estaba respaldando, hermano, también la labor de Aarón. Pero encontramos en el capítulo 15 del mismo libro de los Hechos, en el versículo 20, creo que es, amado, cuando después de que pasan el Jordán, la escritura nos habla de que María agarró el pandero, y dice María la profetisa, es decir, que María tenía también, hermano, porción del Espíritu Santo, bendito, del Espíritu de Dios, hermano, morando en ella. Pero cuando el corazón no ha sido regenerado, hay un problema serio, aun cuando el Espíritu está morando en el corazón. Pero por eso la escritura nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense pues de vosotros toda amargura, toda maledicencia, gritería, celo, hermano, que se quite todo. Pero cuando uno deja algo, ese algo de pronto va a llegar a contristar al Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y encontramos que ellos tenían razón en cierta manera. Porque Dios dice a alguien que si alguien lo quiere anotar puede hacerlo. Capítulo 4, versículo 15 del libro de Éxodo. Usted va a encontrar una referencia a que Dios, hermano, también estaba con Aarón. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Ahí en ese versículo le dice: yo estaré contigo y con su boca. Y a María se le dice a María la profetisa. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de este versículo? Es que nosotros, amado hermano, nunca debemos de desear, anhelar algo que no está a nuestro alcance todavía. Mire, yo veía a los predicadores
Cuando yo comencé en los caminos del Señor, y yo creo que esto le ha acontecido a muchos, ver a los predicadores y querer ser como los predicadores. O sea, queremos, ¿verdad?, ser usados por Dios, queremos hablar la palabra del Señor, queremos comunicar el mensaje de salvación. Pero muchas de las veces lo que se ignora es el precio que hay que pagar. El tiempo de estudio, el tiempo de oración. Hermano, las lágrimas, la carga del pueblo, o sea, es porque se ve media hora, 40 minutos, una hora en el púlpito, y con traje, y con zapatos limpios, y con corbata, y luego que cuando hay una comida, alguien le quiere servir al pastor, dice que a mí también así me sirvieran. Y los hermanos que son nuevos de aquí, también ellos van a saber que aquí el pastor no se sienta a que le sirvan, aquí el pastor le sirve a la congregación. Aquí el pastor y no solamente a servir, sino a agarrar la bolsa de basura y a recoger la basura. Porque el Señor, nosotros aprendemos de Jesús. Él dice: aprended de mí, bendito sea el Señor, porque ejemplo yo les he dado. Alabado sea Cristo. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Alabanza al nombre del Señor para siempre. Hay quienes, hermanos, quieren estar siempre así sentaditos y que todo el mundo les atienda. No, eso aquí no va. Amén. Y la iglesia lo sabe. Y lo digo, hermano, esto para gloria de Dios. Amén. Pero de pronto hemos querido ver, hermano, y vemos a predicadores, y yo quiero ser, cuando yo crezca, cuando yo sea grande, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero ser y quiero que el Señor me use de esta manera, y yo quiero ser usado en esto y lo otro. Pero nos olvidamos de lo que eso, de las responsabilidades que eso conlleva. Y María se le hizo fácil a anhelar, hermano, codiciar, tener envidia tal vez de su hermano, porque era el distinguido, porque era al que iban y consultaban cómo le vamos a hacer. Moisés era el que decía: nos levantamos, hacemos aquí, hacemos allá. Dice: no, es que decir todo esto está fácil y está bueno, pero eso trae una carga, y nosotros sabemos cómo fue la carga para Moisés. Que dice la escritura que él, hermano, a causa de que el pueblo de pronto llegó al hombre más manso, que vamos a entrar ahorita, hermano, no pudo entrar a la tierra prometida por causa de esa actitud que él tuvo. Y es el hombre más manso que había sobre la tierra. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Nosotros, amado hermano, nunca debemos desear más responsabilidades mientras no seamos capaces de desarrollar primero las que ya Dios nos ha puesto. ¿Me entienden? La Biblia nos habla, otro pasaje de la Escritura donde el Señor habla acerca de aquellas personas a las que se le dieron a unos 5 talentos, al otro 2 talentos y al otro 1. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que a cada uno, dice la Biblia, que a cada uno el Señor le dio conforme a su capacidad. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Pero encontramos que al que le dio 5, dice la Biblia, que fue y negoció y ganó otros 5 talentos. El que le dio 2 fue y negoció, y él trajo también otros 2 talentos. Pero el que le dio 1, dice que fue y cavó y enterró el talento. Pero cuando la Biblia nos dice, el Señor mismo dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Si le dio 1 talento es porque el Señor sabía que podía con ese talento. Y en las palabras de aquel hombre, cuando llega, dice: Señor, yo sabía que tú eras hombre duro, que tú recoges donde ni siquiera has sembrado, pero tuve miedo y lo enterré. De manera que nosotros, amado hermano, no debemos anhelar ninguna responsabilidad si no hemos aprendido primero a desarrollar bien la que ya tenemos. Porque habrá, y esto, hermano, esto está saliendo por la red social, y es que yo dije: yo quiero hablar con ustedes, no de ustedes. Pero en cualquier círculo siempre habrá alguien que quiere llegar a algo, pero no hace bien el trabajo que Dios le ha puesto en sus manos. Cualquier hermano, cualquier talento que el Señor le ponga, amén, que le ponga en su corazón hacerlo, hágalo con amor. Porque todo lo hacemos para el Señor. Que no lo hagamos quejándonos, que no lo hagamos murmurando. Dice la Escritura
que lo que hacemos, hermano, lo hacemos como para Dios y no para los hombres, sabiendo que de Dios recibiremos la recompensa de la herencia eterna, porque a Cristo el Señor servimos. Bendito sea Cristo Jesús. No anhelemos. Al último se le quitó, a aquel que se le dio un talento, se le quitó ese talento. A los otros se les dio más porque fueron responsables. Yo alguna vez lo he dicho, yo nunca, hermano, aunque yo admiraba a los predicadores, yo nunca pasó por mi mente el querer ser pastor. Nunca. Pero cuando el Señor nos puso en la iglesia, hermano, nosotros estábamos a la par del pastor, sirviéndole. Me acuerdo que había confraternidades y yo buscaba las botellas de agua y les ponía sus botellitas de agua. Hermano, que hay que ir por un hermano a tal lugar, yo voy. ¿Hasta dónde? ¿Ves que está en Oklahoma? Hasta allá voy. Y no me den ni para gasolina, que yo pongo la gasolina. Porque yo no lo hacía para el hombre, sino ¿para quién? Para Dios. Y hermano, y es Dios el que llama, bendito sea Cristo, porque dice la Escritura: en lo poco eres fiel, en lo más te pondré. Amén. Tenemos primero que, hermano, aprender a desarrollar el talento que Dios nos ha dado, y después el Señor. No tenemos por qué estar envidiando a nadie y quejándonos. Es que si a mí me pusiera en ese lugar, si a mí me pusiera a presidir, si a mí me pusiera a hacer esto, si a mí me pusiera a hacer lo otro, yo lo haría mejor que aquel. No, hágalo primero. Haga lo que tiene que hacer y hágalo bien, hágalo con amor, y eso se va a reflejar. Bendito sea Cristo Jesús para siempre. Hagámoslo, no hágalo, hagámoslo para el Señor. La murmuración, amado hermano, siempre trae desgracia. Bendito sea el Señor. Y siempre también desagrada a Dios, y es un pecado que Dios castiga severamente. Por eso es tan importante, hermanos, poder entender que la murmuración no es un pasatiempo, no es un entretenimiento, es algo que Dios castiga, y que lo castiga severo. Amén. No severino, severo. El pecado, como lo he dicho en el tema, el pecado afecta, hermano, al que lo practica y a los que le rodean. Y hay tres cosas como consecuencia del castigo, en el caso que nosotros hemos citado en el capítulo 12 del libro de Números. Tres cosas que encontramos como consecuencia. Si vamos al versículo 10, encontramos que María, dice la Escritura, que ella quedó leprosa. Capítulo 12, versículo 10. Una de las consecuencias por haber pecado, dice en el capítulo 12, versículo 10, que María quedó leprosa en la parte final. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué María y no Aarón? Si la Biblia dice que María y Aarón hablaron contra Moisés. Cualquiera, una feminista, de esas que hoy hablando de la liberación de la mujer, dice: oh, ven, que es que eran machistas, por eso nomás a la mujer. No, es que, hermano, lo que nosotros encontramos, podemos deducir, aunque la Biblia no lo describe de esa manera, podemos decir que Dios, hermano, puso el castigo más severo en María, porque fue María en la que se despertó la murmuración, el descontento. Por eso le dije: aléjese de los que murmuran. Aléjese de los que murmuran. Y el que murmura, hermano, hay que aprender, bendito sea el Señor, a depositar esa carga en las manos de Dios. A entregar todo. Decimos: no, ya entregué mi vida, sí, pero murmura, chismean. Y no estoy diciendo de ustedes, que quede bien claro, porque yo realmente no sé por qué fue esto, pero no estoy hablando de ustedes. Amén. Oramos y despedimos. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Fue ella, y es probable que haya sido ella la que comenzó, amado hermano, la murmuración. Y es que el que murmura no se queda tranquilo solo. No, quiere buscar siempre a alguien, contagiar a alguien. Y eso es peligroso. Amén. Pero lo segundo es que dice la Escritura en el versículo 14 que ella, María,
fue la única echada fuera del campamento. ¿Sí o no? Lo dice la parte final. Sea echada fuera del campamento. Y es que cuando María fue echada fuera del campamento, hermano, mire, esto es algo terrible, porque hay algo hermoso cuando la iglesia, cuando el cuerpo de Cristo, cuando el pueblo de Dios hermano, confraterniza, estamos entre nosotros comentando, platicando, disfrutando de algo, de la convivencia y de la comunión. Pero cuando uno tiene que salir de la comunión del pueblo de Dios, por haber, hermano, desobedecido a Dios, por haber pecado contra Dios, eso es terrible, porque la gente rápido dice, ¿y qué haría? El Señor lo está exhibiendo. Y es que mire, hermano, si hay alguien que es experto en sacar las cosas ocultas, es Él, es Dios. Es Dios. A veces el enemigo le hace creer a uno que lo que uno hace a escondidas, eso se queda escondido. Dios es experto. A David le dijo, lo que tú hiciste, esconde, te lo van a hacer a pleno día, en pleno sol, cuando hay gente pasando, te lo van a hacer a ti. Tú lo hiciste escondida, a ti te lo van a hacer en pleno día y a la luz frente al pueblo. Y cuando encontramos la escritura, vemos que su hijo subió a la azotea para estar con las concubinas de David. Porque es que Dios es experto, hermano. Cuando aprendemos, cuando conocemos a Dios, hermano, es cuando más nosotros nos vamos a guardar, porque le vamos a conocer, no vamos a dejar que el corazón nos engañe y vamos a andar derechitos delante de Dios. María, al ser echada fuera de la congregación, fuera del campamento, hermano, dejó de disfrutar de las bendiciones que Dios da en la comunión con los hermanos. Pero lo tercero es que dice la escritura, y aquí es donde, amén, vemos que no solamente afecta a aquel que practica la murmuración, sino afecta a los demás. Dice que el pueblo no pasó más adelante. ¿El pueblo qué? Se tuvo que detener. ¿A dónde iba ese pueblo? ¿Iba en dirección a dónde? ¿A dónde? A la tierra prometida, hermano. ¿Sí o no? El pueblo, yo creo que el pueblo quería llegar, aunque sabemos, hermano, por la escritura que el pueblo tuvo un montón de conflictos para creerle a Dios. Pero cuando es un líder el que también se pone como piedra de tropiezo, eso es aún más grave. Y es María, por esta murmuración, por esta rebelión que está levantando, que el pueblo no pudo pasar más adelante. El capítulo 12, versículos 15 y 16. Amén, bendito sea el Señor. Y es que, amado, siempre las personas que murmuran van a estorbar el avance del pueblo de Dios. Nosotros no vamos de camino a la Jerusalén terrenal. Nosotros vamos hacia arriba, hermano. Nosotros vamos hacia arriba, y por nada ni por nadie nos quedamos en esta tierra. No, ni por un murmurador, ni por un mentiroso, ni calumniador, ni chismoso, por nadie, hermano, nos quedamos en esta tierra. Amén, bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Debemos de hablar, hermano, cosas que agraden, cosas que hermano, que beneficien. Bendito sea el Señor para siempre. Algo, mire, el que murmura trae destrucción a su hogar y trae destrucción a la iglesia. Va a destruir el hogar. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. No estorbe al crecimiento de la familia. Hablemos lo que contribuye a la mutua edificación del cuerpo de Cristo. No, es que en la iglesia aquí, no, es que el hermano así, es que si el hermano se vistiera de aquella manera, es que si la hermana anduviera acá, no, que si la hermana y hermano quejándose en la familia de la iglesia. Y entonces dice la familia, pues yo para qué voy. No sé si me está entendiendo. Y cuando le decimos, ven a Cristo, ¿a qué? Si ya conozco a todos los de la iglesia y cómo andan y cómo es, y para andar así. No destruyamos, hermanos, la obra de Dios.
La murmuración va a detener, va, hermano, a estancar el avance, que el propósito de Dios no es dejarnos en esta tierra, hermano, es llevarnos a la gloria celestial. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Hablemos cosas, hermano, positivas. Mire, una realidad es lo que está ahorita sucediendo. El COVID es una realidad, ¿sí o no? Pero a veces nosotros decimos, hermano, se avecinan tiempos peligrosos. ¿Y qué tiene? O sea, necesitamos tener cuidado de no transmitir temor. ¿Me entiende? ¿Qué es COVID? Sí, ahí está el COVID. ¿Y qué? ¿Es el boleto para irme a la presencia del Señor? Bienvenida sea. No sé si me está entendiendo. No quiero tocar aquí, no quiero tocar acá. No estoy diciendo que no usemos medidas de seguridad. No, tenemos que emplearlas. Tenemos que ser sabios, pero no entrar en el temor. Porque el temor, hermano, bendito sea el Señor, dice que ese no viene de Dios. Ese miedo, y si me muero, estamos preparados, hermanos, para entrar a la presencia del Señor. El que, hermano, que no, es que no voy, es que no hago aquí, no hago porque me puedo contagiar. Yo estoy consciente de que, hermano, de que si una persona se contagia, hermano, es mejor que se quede en casa. Sí, no, o sea, vamos a ser honestos, pero que no lo hacemos por temor. Cuando el temor nos gobierna, ya el Señor ya no está en nuestro corazón. Lo hacemos para cuidar a los demás hermanos, pero que no andamos con esa cosa de que no, es que no voy porque me van a contagiar. Y no sé si me está entendiendo. Gloria a Dios. ¿Sabe? Esteban sabía lo que le iba a suceder. ¿Se recuerda? Cuando él estaba testificando acerca de Cristo, él sabía que su testimonio no lo estaban recibiendo y que se empezaban, hermanos, los cachetes a poner colorados, uno que otro a parecer como becerro y empezar a manifestar, hermano, porque la Biblia dice que comenzaron a crujir los dientes. ¿Sí o no? Y Esteban cambió, le dio temor, no. Y cuando comenzaron a lanzarle piedras, hermano, había algo que él estaba mirando y él volteó hacia arriba y dice que él vio el cielo abierto y a Jesús a la diestra del Padre, hermano, y yo creo que ese hombre ha de haber dicho, tírenme el cerro encima, porque entre más rápido esto pase, yo estoy en la presencia de Dios. Pero cuando hay alguien que tiene miedo, ay, es que si me pasa aquí, que si me pasa allá, es porque no está perfeccionado, no está seguro de su salvación. Y le digo algo, hoy el Señor quiere salvar. No le estoy diciendo, no, descuídese y ande como usted quiera y agarre todo y ándese así. No. Hay que usar, hermano, la sabiduría de Dios, pero que no entre en pánico. ¿Cómo un cristiano va a entrar con miedo? ¿Dónde está nuestra seguridad en Dios? Y aún, dijo el apóstol Pablo, por vida o por muerte, Cristo será glorificado. Yo me muero o yo vivo, el Señor se va a glorificar. Bendito sea el Señor para siempre. Yo no sé si hay alguien que le pueda dar un gloria o un aplauso al Señor. Aleluya. Pero de este pasaje, amado hermano, encontramos dos cosas hermosas, dos cosas muy hermosas vemos en la intervención de Dios. Y no tengo yo el tiempo para irme al pasaje versículo por versículo, porque usted sabe que me gustaría, pero nos iríamos a las 4 o 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. Dos cosas hermosas vemos en la intervención de Dios, en este caso de la murmuración de María y Aarón. Y lo primero que encontramos, y esto a manera de paréntesis como comentario, déjeme decirle que Dios, hermano, no se muestra indiferente hacia la murmuración. Así que anotémoslo y tengámoslo pegadito ahí en el refrigerador como una nota muy importante. Amén. Pero lo primero que encontramos, hermano, es que no debemos nosotros, bendito sea el Señor para siempre, tratar o preocuparnos por defendernos de la murmuración. Olvídese. No se preocupe. Porque esa es la tendencia humana. ¿Sí o no? A reunir a Titirimundi. Dice el pastor, a ver. A reunir, hermano, a Mundo Raimundo y todo el mundo. A ver, venga, no, es que mire, él dijo y que mire que aquí. No. Una de las cosas que aprendemos, hermano, es a tratar de no defendernos nosotros. Moisés tenía autoridad para haberlos puesto en disciplina. ¿Sí o no? Claro que sí. Hermano, Moisés oraba
y el Señor detenía la plaga. Volvió a orar y el Señor volvía a quitar la plaga. Y Moisés decía, no, mira, si esto va a venir tal cosa, pum, y venía. Amén. ¿Por qué no podía hacer algo Moisés? La Biblia dice que era el hombre más manso y es algo para nosotros. Y lo que encontramos es que primero no debemos nosotros, hermano, ocuparnos por defendernos cuando alguien hable mal de usted. Yo no sé a cuántos hermanos se nos despertaba y ese leoncillo que tenía de ahí adentro. Ay, hermano, queríamos pelear. Bueno, a uno se le levantaba el oso, el grandote, o el león grandote. No, era un leoncito chiquito. Y empezaba, hermano, gloria al Señor, a tratar de defendernos. Pero encontramos que Moisés no hizo. ¿Por qué? Porque al igual que Moisés, usted y yo debemos de aprender lo que el Señor le dijo a Moisés. Yo pelearé por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Cuando nosotros tratamos de defendernos, vamos a hacer las cosas peores. Y yo sé, a muchos hermanos se quedan con la idea y con la intención de defenderse y de traer al primo y no, para que me ayude, porque no puedo con aquel y este porque tiene más labia, habla mejor, para que venga y me ayude. No, dejémosle las cosas al Señor, tal como lo hizo Moisés. Al igual que Moisés, hermano, recordemos que el Señor es el que pelea por nosotros y nosotros debemos de estar tranquilos. Amén, bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Así lo hizo Moisés. Lo segundo que vemos es que no solamente, hermano, Dios se ocupa de los asuntos nuestros, sino que también Dios se encarga de aquellos. Dios se encarga. El problema es que a veces somos un poco desesperados. Señor, ¿y por qué no actúa ya? Yo quiero ver. Queremos así como Jonás, sentarnos allá debajo de la enredadera aquella y ver la destrucción de aquel que me está haciendo daño. Y ¿qué? Tranquilo, porque el Señor lo va a hacer, pero lo va a hacer, hermano, como Él sabe y algo para bienestar también de la otra persona, pero el Señor no lo dejará pasar. Amén. Así que Dios mostró, amado hermano, número uno, que Moisés, bendito sea el Señor, no se ocupaba para tratar de defenderse, sino que él estaba tranquilo. Y lo segundo es que Dios mostró que Aarón no estaba, hermano, actuando conforme actúa un hombre o un verdadero hombre de Dios. ¿Qué era Aarón? Era sacerdote. ¿Sí o no? ¿Sí? Para este evento, Aarón ya había sido consagrado sacerdote. ¿Y qué debió haber hecho Aarón? ¿Detener a quién? A María. María, tranquila, no sabes con quién te estás metiendo. Tú no sabes que ese hombre habla, tiene una relación con Dios magnífica. Aarón debió haber tomado a María y haberla llevado ante Moisés. Decirle, Moisés, mira, porque es que las cosas así se apaciguan, hermano, así se arreglan. Así es, amén. Pero no. ¿Qué le prestó? Le prestó oído. Amén. De manera que no puso un alto y el Señor lo humilló. Al hombre de Dios, al que llevaba las vestiduras. Y si por alguna otra razón Dios no le puso algo peor, era por la dignidad que Aarón tenía. Mas sin embargo, hermano, aquí aparece como también metido en la murmuración. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. En el versículo 8 del capítulo 12, en la parte B, el Señor le dice a Aarón y a María, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Si hay algo que usted y yo debemos de cuidar, hermano, de procurar, es no prestar oído. No preste sus oídos para eso. ¿Sabe lo que le causó a Eva el prestar oído a la serpiente? Tenemos, hermano, una riqueza en la palabra de Dios para bienestar de nuestra vida.
No caigamos en un error por, hermano, o en un pecado, bendito sea el Señor, por no escudriñar las Escrituras. Tenemos las alertas en la palabra de Dios de cómo debemos de vivir. Amén. No prestemos oído. Hay un dicho que dice: no me digas lo malo que dicen de mí, sino antes dime por qué se sienten tan bien contándotelo a ti. No sé si lo entendió. No me digas por qué hablan mal de mí, sino mejor dime por qué se sienten bien contándotelo a ti. Ahora, yo sé que hay personas que son víctimas, que no están involucrados, pero ponga el alto. Ponga el alto, porque vemos lo que pasó con Aarón por no haberle puesto el alto a María. Y aún lo hace en beneficio personal y lo hace en beneficio también del otro. No, mira, déjate de esas cosas. Eso no agrada a Dios. Estás comprometiendo tu relación con Dios, tu vida espiritual. Estás dejando que el enemigo siembre la cizaña en tu corazón. Tranquilo, no, mira, deja eso, muchacho, deja eso, muchacha. Ponlo en las manos de Dios. Ora por él, ora por ella. No sé si me está entendiendo. Y ese dicho, hermano, los dichos siempre salen porque son realidades que se viven. Pero hay algo que vemos en Moisés. En Moisés encontramos, amado hermano, un ejemplo de cómo debe ser un hombre, cómo un hombre de Dios debe actuar frente a la murmuración. Él no comenzó a defenderse, él dejó el asunto en manos de Dios, guardó silencio. Amén. Y es que la Biblia nos dice que en el verso 3 vemos que Moisés, amado hermano, en este asunto se mostró de una manera muy similar a la manera en que Jesús se mostró también con nosotros. ¿Sí o no? En el verso 3 dice la Escritura que Moisés era un hombre muy manso. ¿Y qué nos dice la Biblia de Jesús? Dice: aprended de mí que soy manso. Y yo no sé, no lo confunda manso con menso. Pero manso, yo quiero que usted pueda apreciar esto. La palabra manso, que está describiendo una cualidad de Moisés, significa que Moisés era un hombre pacífico, un hombre sereno, un hombre que no se dejaba arrebatar por la ira, hermano, por la culpa de lo que alguien hubiera hecho contra él. Un hombre sereno, un hombre manso, un hombre que sabía controlar, hermano. Y es que la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor no prohibió que uno no se enojara. No, dijo: airaos, pero no pequéis. Pero no pequéis. Amén. Porque hay momentos en que uno se indigna, se molesta por una injusticia, pero no entres en pecado. Cuando uno ve, yo lo dije un día, cuando uno ve que una niña es violada, hermano, dígame si eso no lo va a indignar. Porque si nos mantenemos, ¿cómo le diré?, insensibles ante un acto como ese, entonces no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nos vamos a molestar, ¿no? Pero que no entremos en pecado, ¿no? A condenarlo, no, Señor, ten misericordia. Mira a esta niña, Señor, pero también al fulano, mira esto y lo otro, Señor, te lo ponemos en tus manos. Sálvalo, cámbiale ese corazón, que queremos una generación mejor para ti. Que no entremos en pecado. Pero Moisés, en este asunto, amado hermano, él mostró silencio y él mostró una actitud similar a la de Cristo. Amén, bendito sea el Señor. Dice la Escritura que Moisés era muy manso. Vemos que Jesús, hermano, él dijo que él era manso y humilde de corazón, pero no lo dice solamente él, sino que Pedro, allá en la primera carta de Pedro, capítulo 2, en el versículo 23, nos dice, hablando de Jesús, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a la causa al que juzga justamente.
No sé si se está dando cuenta. Porque alguien va a llegar y tal vez no van a murmurar, le van a hacer alguna otra cosa. Hay que saber a quién le vamos a encomendar esa causa. Ahora, no le estoy diciendo que todas las cosas debemos de dejárselas a Dios. Hay otras en las cuales nosotros tenemos que tomar carta en el asunto. Hay otras cosas, hermano, que no, allá que el Señor. No, hay cosas que nosotros debemos de actuar. Moisés estaba frente al pueblo y él solo, llevando la carga del pueblo, haciendo todo, hasta que llegó su suegro y dijo: ¿qué estás haciendo, muchacho? Hay algo que tú tienes que hacer. Pon hombres que te ayuden. Tú no puedes llevar la carga de todo. Hay algo que tú tienes que hacer. Pero todavía ese hombre dijo: pero mira, preséntalo esto delante de Dios. Y si Dios te dice que está bien, hazlo. Y hermano, y es que siempre un hombre no puede llevar la carga del pueblo. O sea, con esto le trato de decir que hay cosas que nos toca hacer a nosotros y hay otras en las que se las tenemos que dejar a Dios. Pero siempre, hermano, vamos a actuar conforme a la palabra del Señor. La segunda cosa que vemos del carácter de Moisés, hermano, en lo cual es similar al carácter de Cristo, es que dice la Biblia que Moisés, en este pasaje, en ese capítulo 12, pero en el versículo 13, nos dice que Moisés oró, ¿por quién? Por María. O sea, habló contra él, pero Moisés no le guardó rencor. Y eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta superar, pasar la ofensa por alto. Y nos dice la Escritura que si no perdonamos nosotros a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Esa es la palabra de Dios. Y vemos a Moisés. Moisés no guardó eso en su corazón. ¿Por qué hablaste contra mí? ¿Por qué te levantaste? Tú eres mi hermana, mira. No, hermano. Cuando se le pidió a Moisés, ruega a Jehová por ella. Dice la Biblia que Moisés oró al Señor. Y quiero que usted vaya conmigo a ese versículo 13 de la Escritura, donde nos dice la palabra: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Te ruego. Ese ruego, como lo hemos dicho, es un clamor que sale desde lo más profundo del corazón, con un quebrantamiento, con una pasión, con un dolor, con un gemir. No es: Señor, si usted quiere la puede sanar. No, es un ruego, con lágrimas, con quebrantamiento. Amén. Y nosotros sabemos que Jesús estando en el mismo suplicio, en la cruz del Calvario, allí en aquella cruz, Jesús oró por sus agresores. El Señor dijo: perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que podemos hacer por aquellos que murmuran contra nosotros? Orar por ellos, al igual que Moisés. No se queje contra ellos, no se disguste. Amén. Sea sabio. Oremos, es lo mejor que podemos nosotros hacer. Bendito sea el Señor por aquellos que manifiestan la inconformidad, el descontento y la queja. Y voy a terminar y quiero que se ponga sobre sus pies. Amén. Póngase sobre sus pies. Es triste, pero hay que reconocer una realidad, amado hermano. El que murmura es el que la lleva de perder. ¿Sí o no? No perdió Moisés. No perdió Moisés. El que murmura es el que la lleva de perder. Y por algunas razones, la gente va a comenzar a desconfiar de la persona que murmura. ¿Por qué? Porque si alguien viene conmigo murmurando de otro, yo voy a saber que esa persona puede murmurar de mí. Y pierde la confianza. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero la persona la lleva de perder porque va a destruir su hogar. Veamos nuestras familias cómo están. Y hay algo que a veces está caminando mal. ¿Cómo estamos liderando la casa? Yo sé que el Señor en algunos hogares está trabajando de una manera hermosa. Está trabajando. Y déjelo que Él termine la obra que Él está haciendo, porque Él sabe lo que hace. Amén.
El que murmura siempre, amado hermano, está insatisfecho con todo lo que se hace. Si hacen lo que se hace, no le gusta. Si no hacen, porque no hacen. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que el murmurador está siempre presto para mover su lengua, pero nunca para mover sus manos y hacer algo en pro, en beneficio de la iglesia, del pueblo de Dios. Hablar es fácil. Hablar es fácil, es sencillo. Quejarse es sencillo. Hacer es otra cuestión. Pero hay algo con lo que yo quiero ir cerrando. Y es que, yo ahora ya no quiero hablar con usted, sino de usted. Cuando cualquiera de ustedes, amados hermanos, tenga una opinión, una idea, algo con lo cual pueda ayudar a la iglesia, a mi persona, a las personas de la iglesia, a hacer algo mejor, yo quiero que usted tenga confianza y se acérquese a mí. Acérquese con otro hermano y dígale: hermano, mira, esto te puede ayudar para una mejor vida espiritual. Acérquese. Trabajemos en la confianza mutua. De manera que si aún su servidor, tiene algo que haya que corregirlo, ustedes bien lo saben, que se pueden acercar. No hay necesidad de murmurar. Y no estoy diciendo esto porque alguien haya dicho algo. Nadie ha dicho nada. Pero yo quiero cerrar con esto. Quiero que la iglesia aprendamos a cerrarle las puertas al enemigo, porque el enemigo es muy sutil y debemos de aprender, amado hermano, a no darle lugar al enemigo. Amén. Si alguien tiene algo, puede acercarse, plantee un proyecto, plantee algo, pero también esté consciente que no siempre se va a poder decir sí. Va a escuchar otra opinión y razones y cosas, y entonces, pero hablando, hermano, vamos haciendo las cosas como se deben de hacer. Amén. No puedo cerrar sin antes dar algo que tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer para evitar la murmuración? ¿Qué debemos hacer? Necesitamos primero pedirle perdón a Dios, porque aunque yo no conozco a nadie y no sé si alguien haya hecho algo, pero hay que pedirle perdón a Dios si hemos hablado mal contra alguien. Y esto basándome en el pasaje que hemos tomado. Debemos pedirle a Dios perdón si hemos hablado mal contra alguien. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a controlar la lengua. A controlar la lengua, que la Biblia dice que la lengua es un mundo de maldad, es un pequeño fuego pero que inflama la rueda de la creación, causa un daño terrible. Amén. Que nos ayude el Señor a controlar la lengua y que podamos hablar solamente palabras que edifiquen. Este mensaje yo le estaba pidiendo al Señor que fuera de bendición. Esto fue de último momento. ¿Por qué? No sé. Pero yo estoy confiando que si el Señor por acá me trajo es porque Él sabía por qué. Pidámosle a Dios que nos ayude a controlar. Y una de las cosas por lo cual se manifiesta muchas de las veces la murmuración, amado hermano, es porque nuestro corazón no ha sido entregado por completo a Dios. Incline su rostro en esta hora. Incline su rostro. Si hay alguien que quiere hablar con el Señor, ya sabe que lo puede hacer. El altar está abierto. Si quiere orar también desde ahí, también lo puede hacer.